Cuando la vi por primera vez pensé que era un hada, pequeña, luminosa, con alas de cristal. Brillaba en medio del bosque como una luciérnaga gigante, hermosa e hipnótica. Pero cuando me acerqué lo suficiente, descubrí que su rostro estaba vacío, con ojos negros como cuentas de vidrio, y sonreía como si ya supiera que iba a seguirla. Siempre me atrajeron las historias de hadas, pero nunca creí en ellas. Cuando era niño, mis padres me regalaban libros ilustrados, donde las hadas aparecían como criaturas hermosas, pequeñas y luminosas, siempre sonrientes y juguetonas. Mi favorita era una en particular, diminuta, con alas como cristal y un vestido verde. Crecí pensando que eran cuentos de niños, hasta que una noche algo se me presentó de la forma más real posible. Yo tenía 15 años cuando pasó. Estaba en la cabaña de mis abuelos, en un pueblo rodeado de bosque. El lugar siempre había sido tranquilo, salvo por las advertencias de los viejos. No sigas las luces en el bosque de noche, porque no son luciérnagas. Esa noche salí al patio por agua y vi un destello en la arboleda, una luz pequeña que parpadeaba como si me estuviera llamando. Al principio pensé que era un insecto, pero la luz era demasiado intensa, dorada, casi hipnótica. Me acerqué al borde del bosque y pude distinguir la silueta de algo flotando. Una diminuta figura humanoide con alas transparentes que vibraban como las de un insecto. Su rostro era hermoso, pero había algo en sus ojos que me hizo retroceder. No brillaban como los de un ser vivo, sino que estaban oscuros, vacíos, como cuentas de vidrio. La criatura inclinó la cabeza y sonrió. Su luz parpadeó una vez y sin darme cuenta, ya había dado 2 pasos hacia ella. La luz parpadeaba suavemente, alejándose un poco hacia dentro del bosque, como si me estuviera invitando a seguirla. Sentí un impulso extraño, como si mis pies ya no me obedecieran. Por cada paso que daba hacia ella, el bosque parecía volverse más denso. Los árboles se inclinaban, el viento desapareció y el silencio era tan pesado que podía escuchar los latidos de mi propio corazón. Cuando por fin estuve lo suficientemente cerca, vi a la criatura con claridad. Medía apenas el tamaño de mi mano, con un vestido verde deshilachado que parecía hecho de hojas muertas. Su piel era pálida, casi translúcida, y de su espalda salían unas alas finas, como de cristal roto, que aún brillaban débilmente. La criatura se giró lentamente hacia mí. Esa sonrisa seguía clavada en su rostro, pero no era dulce ni juguetona. Era rígida, antinatural, como si alguien hubiera dibujado una mueca en una máscara. Sus ojos eran 2 pozos negros que no reflejaban nada. Y entonces, para mi horror, levantó una de sus pequeñas manos huesudas y me señaló directamente. En ese instante, escuché un murmullo en mi oído, aunque no había nadie cerca. Era su voz, aguda, quebrada, como el sonido de un vidrio resquebrajándose. Me dijo: «Sígueme, o nunca volverás a ver la luz del día». El aire se volvió helado. Mis piernas comenzaron a moverse solas, siguiendo esa pequeña chispa que ahora parecía un faro en medio de la oscuridad. Mientras avanzaba tras aquella diminuta figura luminosa, empecé a notar que el bosque se volvía cada vez más extraño. El suelo, que antes era firme y lleno de hojas secas, ahora parecía húmedo, como si hubiera llovido solo en ese sitio. El olor a tierra mojada era tan intenso que me provocaba náuseas. De pronto, no era solo una luz la que flotaba entre los árboles. A mi alrededor comenzaron a aparecer decenas de destellos dorados, como si un enjambre de luciérnagas se hubiera encendido de golpe.
Me detuve, tratando de convencerme de que eran insectos, pero pronto vi que cada destello tenía forma. Siluetas pequeñas, humanoides, con alas translúcidas que vibraban en el aire. No eran hermosas como en los cuentos. Cada una tenía un rostro distinto, pero todos estaban torcidos, algunos con sonrisas demasiado amplias, otros con ojos huecos, otros con cabezas deformes como muñecas rotas. Sus vestidos parecían hechos de pétalos secos, de cortezas podridas o de piel desgarrada. Todas me observaban en silencio, flotando en círculos, hasta que comenzaron a reír. No era una risa alegre, era un sonido agudo, estridente, como clavos raspando vidrio. La primera hada, la que me había guiado, se acercó a mi rostro y con un gesto burlón me tocó la mejilla. Sentí el contacto helado, como si un insecto con garras me hubiese arañado. En ese momento, todas las luces comenzaron a moverse en sincronía, formando un círculo a mi alrededor. Sus risas se mezclaban con susurros en un idioma que no entendía, un canto inquietante que hacía vibrar los árboles. Comprendí que ya no estaba frente a un ser solitario, sino dentro de un ritual del que no sabía si saldría vivo. El círculo de luces giraba a mi alrededor cada vez más rápido. Las sombras de los árboles se alargaban como si intentaran atraparme, y el aire se volvió tan frío que cada aliento salía convertido en una nube blanca. Las hadas no dejaban de reír, pero sus risas se transformaban en gritos ahogados, como si lloraran y rieran al mismo tiempo. De pronto, el suelo bajo mis pies comenzó a abrirse en grietas pequeñas. Entre ellas se filtraba una luz verdosa, como brasas que latían con vida propia. Me di cuenta de que no eran grietas naturales, tenían formas, símbolos grabados en la tierra, círculos y figuras extrañas que parecían dibujadas desde hacía siglos. La primera hada, la del vestido verde, flotó frente a mí y me miró directo a los ojos. Su voz volvió a sonar, más clara, más fuerte, aunque su boca apenas se movía. Nos diste permiso al seguirme. Ahora no eres un espectador, eres parte de nosotros. Sentí como algo invisible me sujetaba los brazos y las piernas, inmovilizándome. Traté de gritar, pero no salió sonido alguno de mi garganta. Las demás criaturas se acercaron y vi sus rostros a centímetros del mío, piel traslúcida, dientes afilados como astillas, ojos negros que parecían pozos sin fondo. Una de ellas aterrizó en mi hombro y clavó algo en mi piel. Creí que eran uñas, pero al mirar vi que era una diminuta daga hecha de cristal que perforaba mi carne como si nada. La sangre corrió por mi brazo y al caer al suelo, las grietas verdes brillaron con más fuerza, iluminando todo el círculo. Ahí entendí su propósito. No eran hadas de cuentos, eran parásitos ancestrales que se alimentaban de la vida humana para mantener su luz encendida. Yo acababa de convertirme en su ofrenda. Las criaturas revoloteaban con más frenesí mientras mi sangre se mezclaba con la tierra. Sus risas eran insoportables, como un coro de agujas arañando mi cerebro. Quise arrancar aquella diminuta daga de mi hombro, pero algo me sujetaba con fuerza, como si decenas de manos invisibles me mantuvieran clavado en el suelo. Entonces lo vi. Entre el círculo de luces aparecieron otras figuras, humanas. Eran hombres y mujeres de distintas edades, atrapados como yo. Sus cuerpos estaban secos, reducidos a piel pegada al hueso, pero aún vivos, con ojos vacíos que me miraban suplicando ayuda. Cada uno tenía varias de esas dagas de cristal incrustadas en la piel, y de ellas brotaba un hilo de luz verdosa que iba directo hacia las hadas, alimentándolas.
La primera hada, la del vestido verde, se posó sobre mi pecho. Su rostro cambió. Ya no era delicado ni hermoso, sino grotesco, con la piel agrietada y los dientes afilados como cuchillas diminutas. Sonrió y murmuró: «Tu luz nos mantendrá vivas por siglos». Con un movimiento rápido, alzó otra daga, esta vez apuntando a mi cuello. Yo forcejeé desesperado, y en ese instante escuché un sonido distinto, un susurro humano, débil, proveniente de uno de los cuerpos marchitos. Apenas podía hablar, pero logró decirme: «No mires su luz, rompe el círculo». Me di cuenta de que aún había una salida. Las hadas me mantenían prisionero, pero el círculo de símbolos brillantes en el suelo parecía frágil, como si dependiera de la sangre y de la atención de sus víctimas. Si encontraba la forma de interrumpirlo, tal vez podría escapar o morir en el intento. El círculo brillaba como brasas vivas, latiendo al mismo ritmo que mi corazón. Cada gota de sangre que caía hacía que las runas verdes se iluminaran más fuerte, y las hadas reían como si estuvieran embriagadas de mi dolor. Pero las palabras de aquel ser marchito resonaban en mi cabeza: «Rompe el círculo». Con un esfuerzo sobrehumano, moví la pierna lo suficiente para arrastrar mi talón sobre el suelo. Apenas logré rasgar uno de los símbolos dibujados, pero fue suficiente. Una de las hadas chilló con un sonido agudo, y la luz del suelo parpadeó. El resto enloqueció, volando alrededor de mí como una nube de insectos furiosos, arañando mi piel con sus diminutas garras. La primera, la del vestido verde, gritó con furia. Su voz ya no era aguda ni delicada, sino profunda, como si decenas de gargantas hablaran al mismo tiempo. Se lanzó sobre mi rostro, intentando clavarme la daga en el ojo. Logré mover el brazo justo a tiempo, atrapándola con mi mano. Su cuerpo era diminuto, pero se retorcía con una fuerza imposible, como si dentro de esa frágil figura hubiera algo mucho más grande y antiguo. Con toda mi desesperación, la estampé contra el suelo, justo sobre el círculo. El impacto hizo que parte de las runas se apagaran de golpe. En ese momento, los cuerpos marchitos alrededor soltaron un gemido largo, como si hubieran esperado siglos para hacerlo, y varias de las hadas cayeron al suelo, revolviéndose como insectos moribundos. El círculo estaba debilitándose. Lo supe porque sentí que la presión invisible que me sujetaba comenzaba a ceder. Tenía una última oportunidad para romperlo por completo. Con las fuerzas que me quedaban, me arrodillé sobre el suelo y comencé a arrastrar mis manos, borrando con desesperación los símbolos que mantenían vivo aquel círculo. La tierra estaba caliente, como si ardiera desde dentro, y cada vez que rompía una runa, las hadas chillaban con furia, lanzándose contra mí como avispas hambrientas. Sentía sus uñas clavarse en mi piel, sus diminutas bocas mordiéndome, intentando detenerme, pero no me detuve. De pronto, la criatura del vestido verde, la que me había guiado desde el inicio, se incorporó lentamente del suelo. Su luz era más intensa, casi cegadora, y su cuerpo se retorcía como si ya no pudiera sostener esa forma diminuta. Su voz resonó en mi cabeza como un trueno. «Si rompes el círculo, todos ustedes se perderán conmigo». Vi los ojos vacíos de los cuerpos alrededor, esas víctimas que llevaban años, quizás siglos, atrapadas alimentando a esos seres, y por un momento dudé, pero uno de ellos, con apenas un hilo de voz, susurró: «Hazlo». Con un grito de rabia, golpeé el suelo con todas mis fuerzas, rompiendo la última runa brillante. En ese instante, todo se vino abajo. Las luces se apagaron de golpe
y el bosque entero quedó en una oscuridad absoluta. El aire vibró con un chillido tan fuerte que sentí que los oídos me iban a estallar. El hada del vestido verde se retorció en el aire, sus alas estallaron en pedazos de cristal y su rostro se deformó en una mueca horrenda antes de desintegrarse en un polvo oscuro. Las demás criaturas cayeron como cenizas, apagándose una por una. El círculo desapareció. Los cuerpos marchitos se desplomaron, inertes, liberados al fin. Yo quedé tirado en el suelo, jadeando, cubierto de arañazos y sangre. Cuando logré levantarme, el bosque estaba en silencio. Ni ranas, ni grillos, ni viento. Solo yo y un tenue brillo dorado que se extinguía lentamente en la tierra. Desde esa noche no volví a verlas, pero cada vez que cierro los ojos, siento que algo dentro de mí quedó marcado. Y a veces, en la penumbra de mi cuarto, creo ver un destello diminuto parpadeando en la esquina, esperando a que vuelva a seguirlo.